Creo que las dos quejas más usuales de los isekais modernos son primero que todo son fantasías de poder donde el protagonista pues simplemente vive a sus caprichos y que sienten que es una historia que se cuenta mil y un veces. Y la segunda queja más usual del mundo del anime acerca de los isekais es que todos se basan, o la mayor parte de estos que se basan en fantasías medievales y creo que es una realidad, una de esas preguntas que ya nos dejamos de preguntar de por qué todos los isekais siempre son el mismo pueblo, en el mismo lugar y con las mismas como ideas de este héroe que tiene que vencer a Rey Demonio. Y uno diría que simplemente lo que vende, lo que comercialmente como que ya aceptamos que tienen que ser este tipo de historias. Pero a veces uno hace estas no preguntas de por qué las cosas son como son. Yo conocía matices, pero creo que hoy encontré la respuesta de por qué la mayoría de los isekais son en este tipo de pueblos. Entonces empecemos con que yo estaba viendo hoy este anime de Netflix, se llama Mi tío de otro mundo, que es otro isekai y es súper divertido, es de los animes que más me han hecho reír en mi vida y se los recomiendo a todos si lo quieren ver. Pero el punto es que este anime es otro típico isekai de un ambiente medieval. Entonces, si lo vemos acá, es como el típico pueblo medieval. Este se parece un poco a Attack on Titan, de muchas casas a lo europeo y de murallas muy altas que seguramente rodean un río. Y es este setting tan genérico que ya todo el mundo como uno les pone una foto a la gente y no puede identificar cuál de pueblo de Isekai es este entre todos los miles de pueblos de Isekai. En este anime creo que me dieron la respuesta a la pregunta de por qué todos los pueblos son así. Y es porque cuando el tío narra la historia, de hecho es una historia que se narra desde el presente, de su tío contándole sus aventuras a su sobrino. Y en este tío como que tiene un chiste interno, o es un chiste del anime, de que él era muy fan de Sega y que fue gracias a todo el conocimiento de estos videojuegos que él pudo sobrevivir en este mundo de fantasía porque usaba como las técnicas o los pensamientos que había en estos juegos para lidiar con los problemas del mundo de fantasía al que fue transportado. Pero aquí ya se puede ver como una similitud de que el tío no fue transportado a un mundo de fantasía, fue transportado a un videojuego. Y eso es lo que pasa en la mayoría de los isekais, que tienen como metodologías de videojuegos. Y eso me hizo pensar que sí, los isekais son fantasías de poder, donde claramente sus protagonistas son los más fuertes de ese mundo. Pero también, si uno lo piensa, son fantasías de felicidad para los protagonistas, porque son lugares donde pueden ser felices haciendo lo que más les gusta, que es jugar estos videojuegos. O hacer como es similar de que este nuevo mundo es un videojuego y pueden divertirse así como lo hacían cuando eran niños. A lo que quiero llegar es que la mayoría de las historias Isekai son en pueblos medievales porque no intentan transportar a las personas a otro mundo, sino transportar a las personas a sus mundos felices, a los mundos felices de sus autores. ¿Y cuáles eran los mundos felices de los autores? Pues la niñez, donde ellos estaban jugando juegos como Dragon Quest. Dragon Quest es una de esas sagas de videojuegos que casi se puede decir que son tan viejas como los videojuegos y que son los juegos más jugados de Japón ya por varias generaciones. Dragon Quest ya tiene creo que 9 entregas y es una marca que se ha mantenido en los años y es un juego que no ha evolucionado tanto como uno cree. El punto aquí es que si uno mira como los escenarios de Dragon Quest, uno uno se puede dar cuenta que la mayoría de estos son mundos de fantasía medieval al europeo, donde hay mucho pasto verde y todas son casas y son pueblos y hay castillos y hay muros y un montón de estas cosas que son tan prominentes en los isekais, porque cuando los autores piensan en crear un isekai, lo basan en las cosas que han conocido y la mayoría de las cosas que han conocido son estos videojuegos antiguos japoneses de JRPGs que son tan prominentes allá. Entonces también quiero que entiendan que esto es Dragon Quest, que también está Final Fantasy, está Secret of Mana, está Chrono Trigger. Hay como muchos juegos ambientados en este medioevo europeo. Y son todos esos juegos de la infancia de estos autores ya que tienen 40, 50 años, que jugaron cuando eran niños, que alimentan la fantasía de construir estos mundos. Porque son los tipos de historias que más los hicieron felices a ellos de niños
y que quieren que sus protagonistas sean también felices viviendo las aventuras que ellos vivieron de niño al jugar estos juegos. Y si uno mira el último Dragon Quest, pues se da cuenta que las cosas tienen mejores gráficos, pero el mundo donde se ambientan no son tan diferentes como el mundo que vemos generalmente en los isekais. Entonces la conclusión es, ¿por qué la mayoría de los isekais están ambientados en mundos medievales? Porque son los mundos donde sus autores vivieron esta clase de historias y pensaron que cómo podrían ellos moldear este mundo para crear sus propias historias. Porque yo también recuerdo que cuando era niño y jugaba estos juegos que no eran Dragon Quest, a mí yo jugué por ejemplo Warcraft, yo muchas veces no pensaba en cómo avanzaba la historia, sino avanzaba en cómo a mí me gustaría que los personajes como moldearan su historia o cuando uno terminaba el juego uno pensaba qué iba a pasar con los personajes y creaba como sus propias historias. Eran como ya les daban a uno el mundo creado y uno solamente tenía que imaginar qué seguía después. Entonces aquí es lo mismo. Son mundos de niños que jugaron muchos JRPG de videojuegos y que ahora quieren contar la historia que ellos quisieron ver de niños, pero que no hubo juego que lo hiciera y que ellos tuviesen y que ellos quisieron escribir en una novela ligera, en un manga, en un anime, que son la inspiración constante para crear todas estas fantasías de Isekai a la cual estamos viendo actualmente. Y por eso la mayoría de los isekais tienen también estas mecánicas de videojuegos. Es una relación directa al mundo que ellos están basando para crear sus nuevas fantasías. Y que si quieren entender más de este género y todo lo que hay alrededor de él, los invito a ver también los videos de Pau Sanselet hablando de Isekai, donde habla con autores que expresan estas ideas, otras ideas de por qué sus Isekai son como son, que son esta serie de videos. Y también el video de Isekais del vegetarianizado, que pueden ver que no lo ha publicado porque a fecha de hoy el cabrón sigue sin publicar el video, que es de hecho 30 de marzo de 2023, pero que sé que va a publicar antes de que yo publique ese video, y si no, pues es otro día más donde tengo que avergonzarlo para que aprenda a publicar las promesas que ha hecho por ya un año y medio.